A ver, Ana. Les estoy dando acceso. Listo, está en Facebook. La presentación se va a poner en pantalla completa. Sí, supongo. Muy bien, ya nos encontramos en línea. Sí, 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 adelante. Excelente, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a iniciar con este webinar. Muchas gracias a todos. Espero que tengan buena recepción y bienvenidos a estas sesiones de webinars por parte de Zoetos. Nos da mucho gusto que estén de nuevo con nosotros. Y pues hoy tenemos una noche bastante especial porque tenemos presente a la maestra Mariela Díaz Negrete. Y si me permiten, para darle una pequeña introducción de su semblanza profesional, de lo que se dedica Mariela a hacer actualmente en su formación particular. Ella es médico veterinario y egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ahí también hizo sus estudios de posgrado y una buena orientación ya hacia la parte de anatomopatología veterinaria y tuvo oportunidad de desarrollar también todas sus actividades profesionales con este enfoque. Mariela también ha cursado varios diplomados en cuestiones de citología y bioquímica clínica veterinarias y esta formación le ha permitido mantenerse como actualmente en la parte de coordinadora del laboratorio de patología de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, además de, bueno, tener asesorías y prácticas privadas en algunos otros laboratorios de la Ciudad de México y como apoyo en zoológicos y otros puntos que trabajan con la parte de anatomopatología en fauna silvestre. Ella ha tenido oportunidad de ser parte también de una buena plantilla de educación, es tanto de las actividades que realiza en dirección general como por parte de la universidad, como tutora y directora de servicio social de varios alumnos que les interesa esta parte de patología y ha también fungido como docente, como profesor asociado de tipo C en tiempo completo, diferentes universidades, ¿no? La División de Ciencias Biológicas, de Medicina Veterinaria, en la UAM, por ejemplo. Y sobre todo, también Mariela es socio de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, está certificada por parte del área de patología ante el CONCERVET y pues al final, pero no menos importante, es un miembro fundador de Zoetos. Nos da mucho gusto que la maestra Díaz esté con nosotros aquí para compartirnos su experiencia y esta plática de hematología comparada. Gracias, Mariela, un gusto y la sesión es tuya. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Sí, Eh, me permiten tantito, dejen reenvío la señal a Facebook, por favor. de acuerdo. Se perdió. Listo, ya está nuevamente en Facebook.
Ok, de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que están conectados por aquí o por Facebook. Y bueno, vamos a iniciar con esta charla. Pues bueno, primero tenemos que empezar, ¿por qué es importante la hematología comparada? Me gustaría que en algún momento fuera un poquito didáctica, pero no sé si voy a poder ver los comentarios, por acá. Y bueno, partimos de que, como lo dijo el doctor Javier, bueno, yo trabajo en los zoológicos de la Ciudad de México y la cantidad de animales con la que trabajamos es muy amplia. La variedad de especies con la que trabajamos día a día es muy amplia y pues las diferencias tanto anatómicas como fisiológicas que llegamos a ver pues no siempre las conocemos o no siempre estamos conscientes de ellas, ¿no? En cuanto a la parte de hematología, pues es a veces un reto el poder realizar justamente estos hemogramas y poder identificar las células para dar una correcta interpretación. Si nosotros no tenemos una conciencia de cómo es la morfología celular, cómo es el comportamiento o cómo es la fisiología de los animales, no vamos a poder dar una interpretación adecuada. Entonces, pues va un poquito por aquí la plática. Probablemente muchos se dediquen a la clínica y no se enfrenten directamente pues a la realización de hemogramas o la visualización de preparaciones o extendidos de hemograma y a la identificación de las células, pero es importante que las conozcan, ¿sale? Entonces, no sé si cambió la diapositiva. Ahí está. Y bueno, ¿qué es la hematología? Pues es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las células sanguíneas y sus precursores. Y pues como lo mencionaba, pues nos va a ayudar a realizar una correcta interpretación de las alteraciones en los diferentes grupos de vertebrados. Como se los mencioné, pues aquí trabajamos con anfibios, con reptiles, con aves y mamíferos, particularmente con peces. A mí no me ha tocado trabajar, pero bueno, también en muchos lados lo hacen, ¿no? Y por eso es importante, pues profundizar un poquito más en esta área. La investigación hematológica es un elemento importante para la evaluación del estado de salud de nuestros pacientes. En todos, yo creo que en cualquier clínica, cualquier institución o centro de conservación, pues sabemos que cuando se realiza un monitoreo o una evaluación de salud del ejemplar o del paciente, pues una de las principales muestras que se toman de inicio es sangre para la realización de hemograma, de bioquímica sanguínea, ¿no? Es como casi de cajón. Entonces, pues bueno, el conocimiento de esta rama o de esta área nos va a ayudar mucho a poder realizar interpretaciones correctas y poder conocer o monitorear el estado de salud de los ejemplares. Y bueno, como se los mencionaba, al ser una amplia variedad de animales o de especies animales con las que trabajamos, pues vamos a tener, o es importante detectar aspectos comparativos de la morfología celular y sanguínea de las diferentes especies. No sé si por aquí pueda ver el chat y bueno, me gustaría que, como se los dije, participaran un poquito en cuanto a aspectos comparativos. No sé si a alguien se le viene a la mente alguna diferencia morfológica en cuanto a las células sanguíneas de las diferentes grupos taxonómicos o especies animales. Nada más, obviamente lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero de inicio quisiera saber si tienen en mente algunas diferencias. Si no, lo pueden escribir en el chat. Ver. Ay, no puedo ver el chat, no sé si por ahí hay alguna respuesta. No. Ok, por acá Héctor dice, en aves los eritrocitos son nucleados. Ajá, es correcto. ¿Alguna otra que tengan por ahí en mente? Y si no, ahorita seguimos con la presentación. Ok, seguimos y ahorita lo platicamos. Entonces regresamos a la presentación. Denme un segundo, por favor. Permítanme que ya no puedo regresar.
A ver, un segundito, por favor. Un segundo, por favor, perdón. Listo, me parece que ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ya, ok, perfecto. Ok, por ahí alcancé a leer también que decían que los camellos, también la morfología eritrocitaria, ¿no? Y bueno, como lo mencionaba Héctor, me parece, las aves tienen eritrocitos nucleados, es correcto. Y bueno, esto va de la mano también con la interpretación, ¿no? La interpretación variará de acuerdo a la especie con la que estemos trabajando, ¿sale? Y bueno, ¿para qué nos sirve un hemograma? Algunas de las alteraciones que podemos detectar a partir de un hemograma es ver si nuestro animal está anémico, nos ayuda a saber un poquito su estado de hidratación. Obviamente, ese siempre va de la mano con la historia clínica y va de la mano con la evaluación clínica que hagan los médicos. En algunos casos, aunque no es de todo certero, pues podemos inferir a la mejor que los cuadros de estrés, ¿no? Agudo o crónico, dependiendo de las alteraciones que estemos viendo, si hay algún proceso inflamatorio. En algunos casos nos ayuda a saber el agente etiológico. Esto es importante mencionarlo, no en todos los casos. Muchas veces con el resultado del hemograma esperan que nosotros les digamos, tiene una inflamación asociada a un proceso bacteriano o a otro tipo de agente, y no en todos los casos va a ser así, va a ser un proceso inflamatorio y a lo mejor nos va a sugerir un proceso infeccioso, pero a menos que nosotros estemos viendo el agente etiológico en el extendido, pues lo podemos aseverar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de encontrar hemoparásitos, en algunos casos, pues podemos llegar a ver cuerpos de inclusión o incluso en algunos casos de septicemia, pues bueno, se puede ver fagocitosis en sangre, pero pues son casos muy raros, ¿no? Siempre toda interpretación o toda alteración en el hemograma, siempre es importante correlacionarlo con la historia clínica, ¿sale? Y bueno, como se los mencioné, la presencia de hemoparásitos. ¿Qué puntos son importantes al mandar nuestra muestra de sangre al laboratorio? ¿Por qué les estoy mencionando esto antes de entrar directamente a la parte de hematología comparada? Son cosas y datos muy importantes para que nosotros en el laboratorio podamos realizar una interpretación correcta para que podamos dar realmente información que le funcione al clínico, ¿no? Desde cosas tan sencillas como identificar la muestra y mencionar la especie. Justamente al trabajar con una gran variedad de especies animales, si los clínicos no nos ponen la especie o no nos identifican la muestra con la especie que es, o si se trata de una tortuga y solo nos ponen, bueno, no una tortuga, orejas rojas y solo nos ponen tortuga, va a haber una variedad en el momento de interpretar con respecto a otras especies de tortuga. Entonces es bien importante que nos mencionen la especie, la identificación del ejemplar, el sexo y la fecha y hora de muestreo. ¿Por qué? Pues bueno, la fecha y hora de muestreo porque son muestras que se deben de correr lo antes posible, y si a lo mejor, pues en fauna silvestre es muy común, ¿no? Que si está trabajando en campo, que probablemente no se puede llevar la muestra el mismo día al laboratorio, no hay un laboratorio cerca, etcétera. Pues bueno, nosotros como patólogos tenemos que ser un tanto flexibles en estos casos, pero sí por lo menos tener la información
de la toma y hora de muestra para que si nosotros vemos alguna alteración, podamos saber si es un artefacto asociado a esta situación o es una alteración real, ¿no? O patológica. Entonces son datos que a veces no les damos importancia, pero que en realidad aportan mucho al momento de interpretar un resultado. Y esto, obviamente, ahorita me estoy enfocando en sangre para la realización del hemograma, pero es lo mismo para todas las muestras biológicas. Y bueno, la otra parte importante, como todos sabemos, es la historia clínica. Siempre es importante que le proporcionen esa información al patólogo para que se haga esta correcta interpretación, ¿no? De no poner la especie, la identificación del ejemplar. Esto, pues, va un poquito de la mano en lugares en donde, pues, es más de un ejemplar de la misma especie, se muestran a todos, no sé, a lo mejor son cérvidos, se muestran a todos los cérvidos, pero probablemente uno o dos son los que tengan alguna alteración en particular y son a los que se les tiene que dar seguimiento clínico. Si nosotros no tenemos la identificación del ejemplar, de nada va a servir nuestra interpretación. La edad, porque los valores de referencia varían un poco de acuerdo en animales jóvenes y en animales adultos, ¿no? El sexo, la misma situación. Y el estudio solicitado. Esto es bien importante porque a veces, pues, tomamos una muestra de sangre, la mandamos al laboratorio y no mencionamos qué estudio nos interesa. Y resulta que a partir de la misma muestra se puede realizar, o depende obviamente el método de envío, un hemograma, o se puede realizar una química sanguínea, o se puede realizar un estudio de PCR, o necesitaban que se separara el suero para un estudio de serología, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que mencionen al laboratorio qué estudio están requiriendo. En algunas ocasiones, pues se dice, no, nosotros no somos adivinos, entonces si ustedes nos mandan una muestra de sangre, no podemos asumir que lo que están interesados en es en un hemograma, ¿no? Y bueno, volvemos a la fecha y hora de muestra y la historia clínica. Acuérdense que para todo, para tener una interpretación lo más completa posible o lo más integral posible, es necesario que mencionen al patólogo en su historia clínica si el ejemplar presentaba alguna signología, si a lo mejor nada más fue un muestreo de rutina o como parte de los programas de medicina preventiva, si el ejemplar presentaba padecimientos previos, el tipo de alimentación también es bien importante. Obviamente para ese tipo de estudios los ejemplares tienen que estar dietados, pero bueno, es importante mencionarlo de cualquier manera. Y pues bueno, un poquito más de su entorno, ¿no? El tipo de instalación en la que vive, si recibe algún tratamiento previo, si convive con otros ejemplares, etcétera. Todos esos datos a veces pensamos que no, y de verdad es increíble el número de muestras que llegan a los laboratorios privados, en donde solo dice hemograma, historia clínica no remitida, ¿no? Y entonces, de esta manera, el patólogo no puede realizar una interpretación porque no tiene que asociar los hallazgos que haya encontrado o las alteraciones hematológicas. Y si no realiza una interpretación, pues realmente al clínico no le sirve de mucho este estudio. Entonces, pues siempre hay que trabajar como de la mano clínicos y patólogos para obtener la mayor cantidad de información posible, emitir un diagnóstico lo más orientado posible y que realmente pues valga la pena, ¿no? Al final de cuentas, esto lo hacemos por el bienestar, o por la mejora de los animales y pues en medida de lo posible hay que tratarlo de hacerlo de manera conjunta. Y bueno, una pregunta muy común en fauna silvestre es ¿qué tubo utilizar para el envío de muestras? Pues en el caso de mamíferos se usa el mismo tubo que se utiliza para mamíferos domésticos, que es el tubo de tapón morado, que el anticoagulante que el tubo de elección. Es importante mencionar el tamaño del tubo a utilizar con respecto al el volumen de muestra obtenida, porque si nosotros nada más alcanzamos a obtener medio mililitro de sangre, y lo metemos en un tubo de 5 o 7 mililitros, probablemente va a haber artefactos al momento de realizar el hemograma, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya sabemos que vamos a manejar un ejemplar pequeño o un ejemplar que a lo mejor está deshidratado, etcétera, y que vamos a obtener poca sangre, a lo mejor es mejor utilizar un microtimer. Entonces, bueno, eso ya será valoración del clínico, pero sí es importante que lo consideren. En el caso de reptiles, el anticoagulante a utilizar es el de heparina, este, que es el de tapón verde. Y en el caso de aves, eh,
se puede utilizar heparina o se puede utilizar EDTA. El EDTA es el anticoagulante de elección. Sin embargo, hay algunas especies de aves en donde causa hemólisis. Ejemplo, algunas galliformes, cuervos, avestruces, emúes, por ejemplo. Entonces, en estos casos es más recomendable usar heparina en lugar de DTA. Ahora, si están manejando un ejemplar pequeño y les interesa realizar el hemograma y la bioquímica sanguínea y la cantidad o el volumen de sangre que van a obtener es poco o es menor a 2 mililitros, lo que se les recomienda es que utilicen un microtiner con heparina, perdón, para que después de hacer el hemograma se pueda centrifugar, obtener el plasma y a partir de ahí realizar la química sanguínea, ¿no? Eso es algo importante y no hay ningún problema con la evaluación del frotis. Ahora también, seguramente aquí hay varios que trabajan con ejemplares pequeños o de tallas menores. En muchas ocasiones es imposible obtener incluso muestra para un microtiner. Entonces, lo que nosotros sugerimos es utilizar capilares heparinizados justamente, como lo tenemos aquí en la imagen de la derecha, perdón, y probablemente no nos vamos a alcanzar nosotros en el laboratorio a hacer un hemograma completo, pero a lo mejor podemos hacer un frotis, a lo mejor podemos medir el hematocrito. Alguna parte del hemograma podremos hacer y podría ser de utilidad para el clínico si es que no alcanzan a obtener el volumen completo para llenar un microtimer, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ocurren al enviar una muestra de sangre al laboratorio y por lo que probablemente su resultado no va a ser el esperado? Pues bueno, uno va a ser muestra insuficiente, que hasta parece chiste, por ahí hay bastantes memes al respecto. Pues pero bueno, es real. En muchas ocasiones si la muestra no es suficiente para realizar todos los componentes del hemograma, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Pero bueno, como se los mencionaba, y hay que entender esta parte. Probablemente nosotros les reportemos. Nada más se pudo hacer el hematocrito y con eso nos demos una idea a lo mejor del porcentaje de glóbulos rojos que tiene, a lo mejor está deshidratado, a lo mejor está ligeramente anémico, pero bueno, algo podremos obtener ahí. ¿No? Hemólisis in vitro. Esto, pues al final de cuentas, son errores que van de la mano, están relacionados con el manejo de las muestras, ¿no? A lo mejor la jeringa se sacó de pronto y se hizo como vacío, a lo mejor al momento de mezclarlas en el tubo se mezcló muy rápido o muy bruscamente y las células se rompieron y bueno, causó esta hemólisis in vitro. Y a lo mejor la muestra se cayó, a lo mejor si lo ponen en contacto directo con los refrigerantes como sin ninguna barrera de protección, también es frecuente que cause este tipo de hemólisis, ¿no? Muestras coaguladas también es súper común. Y con estas de plano sí no se puede hacer ninguna parte del hemograma, ¿no? Probablemente no se mezcló adecuadamente una vez que la sangre se virtió en el contenedor. Acuérdense que una vez que se vierte se tiene que mezclar para que pues sí, justamente se mezcle con el anticoagulante que está en las paredes, ¿no? Entonces, si no se mezcló y se coagula, pues no podemos realizar ningún tipo de estudio a partir de este tipo de muestras. Usar el anticoagulante incorrecto, como le mencionamos anteriormente, y que cause este tipo de hemólisis y pues bueno, el manejo inadecuado de la muestra, refrigeración y el tiempo de envío. Como se los mencioné anteriormente, una es que lo pongan directamente en contacto con los refrigerantes y esto causa hemólisis. Y la otra es que la muestra no se refrigere, si es que no se va a enviar de manera inmediata al laboratorio. Lo recomendable es que se refrigere hasta el momento en que llega al laboratorio y bueno, ahí ya se empiece a procesar. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, ya pasando a la parte central de este tema, pues ya no me quiero salir porque si no va a pasar lo de hace rato. No sé si el doctor Antonio me pudiera apoyar, si por ahí responden. Eh, de estos grupos, ¿quién piensan o quién creen que tengan las células sanguíneas más grandes? Los mamíferos, por ejemplo, los elefantes, un cocodrilo, los ajolotes o los peces. No sé si por ahí alguien me pudiera decir y si contestan si el doctor Antonio me pudiera apoyar, por favor.
Si alguien ¿Alguien por ahí? gusta participar, puede colocar su respuesta en el chat. En el chat, por favor. A ver, elefante, cocodrilo o ajolote, de esas tres especies, ¿cuál creen que tenga las células sanguíneas más grandes? Anfibios, anfibios. Anfibios, anfibios. Ok, de acuerdo. Efectivamente, los anfibios son los animales que tienen las células sanguíneas más grandes. Aquí tenemos una tabla en donde viene el diámetro aproximado de los eritrocitos de estos grupos taxonómicos. Y pues bueno, podemos ver que los mamíferos tienen, en los mamíferos, ay, perdón, tienen un diámetro de entre 4 y 8 micrómetros, dependiendo la especie. En aves, bueno, como lo mencionaban en un inicio, son células ovoides o elípticas, entonces es más o menos de 12 por 6 micrómetros, en reptiles de 10 por 20 y vean el tamaño que manejan los eritrocitos de los anfibios, ¿no? Realmente son mucho más grandes en comparación al resto de los animales. Y de los peces es de 15 a 13. Entonces, pues bueno, siguen ganando los anfibios y a continuación les voy a pasar una diapositiva, un esquemita que ya es bastante antiguo, pero donde nos podemos dar una idea de, o podemos ver de una manera más comparativa el tamaño de estas células. Aquí ya está un poquito borrosa, pero es la única imagen con la que contamos. Si se fijan, aquí no sé si se ve el cursor, espero que sí. Pero bueno, aquí tenemos los eritrocitos del humano, ¿no? Que también entran en ese rubro de mamíferos para que vean más o menos el tamaño. Aquí tenemos en esta línea que estoy señalando eritrocitos de aves, en la siguiente línea eritrocitos de reptiles y estos enormes son eritrocitos de anfibios. Entonces, la diferencia de tamaño es abismal realmente y son células muy bonitas, son células muy grandes en comparación al resto de las especies. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de las diferencias morfológicas de estos ejemplares. En comparación con lo de los mamíferos con los no mamíferos, y entendiendo que en el grupo de los no mamíferos entran las aves, reptiles y los anfibios, como los mencionaron en un principio, en mamíferos, solo los leucocitos son células nucleadas. Los eritrocitos no presentan núcleo. En el caso de aves, reptiles y anfibios, todas las células son nucleadas, incluyendo los trombocitos. Ahorita o más adelante vamos a ver imágenes de varios ejemplos, ¿no? Este, en los mamíferos, pues las características morfológicas en todos los tipos de células son más consistentes, hay menos diferencias morfológicas. En el caso de las aves, reptiles y anfibios, hay una gran variedad de morfología entre grupos taxonómicos. Es bastante interesante y bastante retador realizar hemogramas de reptiles, porque incluso de una especie de tortuga a otra, las células varían de forma, ¿no? Entonces pues obviamente esto lo vas haciendo ojo con la práctica, pero no es tarea fácil en un inicio, ¿no? Puede llegar a ser un poco complicado identificarlas de inicio. En el caso de mamíferos, pues bueno, ya hablamos de los anticoagulantes. Y bueno, en el caso de mamíferos, algunos hemogramas se pueden, o de algunas especies, perdón, se pueden realizar con analizadores de hematología automatizados. Sin embargo, habrá que tener en cuenta algunos factores dependiendo las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los camélidos, su membrana citoplasmática es muy gruesa, entonces esto impide que se haga una correcta lectura por parte de los analizadores. En mi experiencia, todos los hemogramas los hacemos de manera manual, tanto mamíferos como no mamíferos. Y en algún momento, hace mucho tiempo, usábamos un aparato automatizado, pero ya se tenía un registro que se fue haciendo por el resto del equipo de aquí del laboratorio, en donde se tenían detectados valores que no cuadraban con el procesamiento, perdón, manual, ¿no? Es decir, sabíamos que a lo mejor la tarjeta para cánido podíamos meterlo mexicano, pero que la hemoglobina no hacía una lectura correcta, ¿no? Entonces sabíamos que la hemoglobina la teníamos que medir en otro aparato de manera manual, digamos, ¿no? En el caso de los rumiantes, pues bueno, en la mayoría de los rumiantes se podía hacer una lectura comparativa con la tarjeta de bovinos, en el caso de los antílopes y en el caso
los cérvidos utilizábamos tarjeta de ovino y bueno, más o menos salían las lecturas, ¿no? Entonces era una cuestión ahí de estar jugando con los valores y de comparándolos con el procesamiento manual para ver si realmente empataban, ¿no? Y pues en el caso de los no mamíferos, no hay aparato que pueda realizar una lectura automatizada. Como lo mencioné en el inicio, todas las células sanguíneas son nucleadas, no puede haber una diferenciación de acuerdo a la presencia del núcleo. Entonces, en este caso, pues bueno, todos los conteos y todo el hemograma, en realidad todos los pasos del hemograma se hacen de manera manual. Y bueno, en el caso ya específicamente de los eritrocitos de los vertebrados no mamíferos, aves, reptiles y anfibios, vuelvo a repetir, son células nucleadas, son de morfología elíptica. eh, en algunos casos, principalmente en reptiles, presentan inclusiones basófilas o pequeñas vacuolitas que son remanentes de la membrana. Esto no tiene ninguna interpretación clínica, no es significativo y es frecuente observar hasta un 1% de anisocitosis de policromasia o presencia de figuras mitóticas. Acuérdense que la anisocitosis es la diferencia o la variación de tamaño celular. La policromasia visualmente es la diferencia de color. En realidad es la concentración de hemoglobina que vamos a estar observando por célula. Y bueno, la presencia de figuras mitóticas, ¿no? Es normal ver hasta un 1%, ya sean animales sanos a cualquier edad. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes del libro de eritrocitos de diferentes especies y podemos ver la morfología no cambia tanto. Tenemos aquí por aquí aves, tenemos reptiles y tenemos anfibios y en todos los casos son células elípticas y en todos los casos son células nucleadas. Aquí podemos ver algunas de las vocalizaciones que se mencionaban. Espero que sí estén viendo el cursor. Y pues bueno, no vemos gran alteración morfológica, ¿no? En realidad el caso de los eritrocitos es muy sencillo. Y por el contrario, en los glóbulos rojos de los mamíferos, pues sabemos que son células anucleadas, son estructuras bicóncavas o redondas, como estamos viendo en la imagen, y presentan generalmente una palidez central, ¿no? Como estamos viendo. Aprovechando esta imagen, en el apartado anterior de reptiles, aves y anfibios, mencionaba la anisocitosis. Aquí la podemos ver muy clara, ¿no? Es la diferencia de tamaño entre una célula y otra, ¿sale? Y pues bueno, vean la diferencia tanto de tamaño como de forma con respecto a los no mamíferos. Ahora, empezamos un poquito ya con la parte divertida de las diferencias morfológicas. También me parece que no alcancé a leer el comentario completo, pero me parece que lo mencionaron en un inicio. Algunas de las características puntuales o de las diferencias puntuales en cuanto a las células de las diferentes especies es que los camélidos presentan eritrocitos elípticos o redondos, bueno, sí, elípticos como lo estamos viendo en la imagen. Si se fijan, a diferencia de esta imagen de otro mamífero, son eritrocitos redondos, bien definidos, y en este caso son eritrocitos de forma elíptica. Esto es totalmente normal en estas especies, camellos, llamas, alpacas, guanacos, etcétera. ¿Sale? Entonces, es importante que sepamos esto. Si nosotros no sabemos que los camélidos de manera normal presentan eliptocitos, podemos tomarlo como un hallazgo patológico, ¿no? Lo que en otras especies podría estar asociado a algunas patologías, como estamos viendo aquí en perros y gatos, en estas especies es totalmente normal. Y como lo mencionaba en alguna de las diapositivas anteriores, también presentan una membrana bastante gruesa, ¿no? Lo que hace que no sea funcional realizar el hemograma en un aparato automatizado. Drepanocitos. Estos que ven aquí, aunque ustedes no lo crean, son eritrocitos. Son células que pues nosotros les decimos que parecen como medias lunitas, la mayoría, ¿no? Son células muy pequeñas y es totalmente normal en algunas especies de cérvidos. Si bien no todo el porcentaje del frotis va a ser de esta manera, vamos a ver un gran número de eritrocitos con estas formas de media lunita. Esto está asociado a un artefacto in vitro por los cambios de pH
Y es algo que solo se observa en estas especies de cérvidos de manera normal. En otras especies, incluso en el humano, pues podría estar asociado a cuadros de anemia de células falciformes. También son llamadas células falciformes estas, pero en cérvidos es totalmente normal. Entonces, repito, ¿no? Y lo voy a estar repitiendo durante toda la presentación. Si nosotros no sabemos o no conocemos estos antecedentes o estas características particulares de estas especies, podemos dar un diagnóstico erróneo. ¿Sale? En este caso no tiene ninguna relevancia diagnóstica, no está asociado a nada, es totalmente normal, pero es muy frecuente que las veamos. De hecho, en el caso de los cérvidos son células muy pequeñas y bueno, más adelante les voy a mostrar una imagen de la cámara de Neubauer. Y bueno, contar células de cérvidos es horrible porque tienen muchísimas y son células muy pequeñitas y de estas formas que estamos mencionando, ¿no? Como de media lunita. Los cuerpos de Heinz, también menciona la literatura que es normal encontrarlos en ciertos porcentajes en algunas especies. En gatos se puede encontrar hasta un 5% del total de las células. En manatíes mencionan que puede estar presentes hasta en un 20% y en rinocerontes del 20 al 40%, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado y pueden estar ahí de manera normal sin estar asociados a absolutamente nada. Por otro lado, en otras especies, pues esto podría estar relacionado con cuadros igual de anemia, con algún tipo de intoxicación, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto para al momento de realizar nuestras interpretaciones. Evaluación de la respuesta regenerativa eritroide. En el caso de mamíferos, pues bueno, espero que todos recordemos nuestros índices de Winthrop que nos ayudan justamente a hacer esta evaluación, el recuento de reticulocitos y la evaluación al frotis sanguíneos, ¿no? Tenemos algunos índices, perdón, de regeneración que nos ayudan a saber esto, que son anisocitosis, policromasia, ya les expliqué más o menos de qué se trata cada una, cuerpos de Howell-Urey, el puntado basófilo en rumiantes, presencia de células nucleadas o metaluricitos, ¿no? Este es en el caso de mamíferos. Ay, me faltó por ahí una diapositiva. Pero bueno, en el caso de reptiles, no existen esos índices de Winthrop y realmente la evaluación de esta respuesta va a ser directamente observar las características al microscopio, ver el porcentaje de células inmaduras y en algunos casos la presencia de este puntero basófilo que también vemos en algunos mamíferos. Y bueno, ahora pasamos con la parte de los leucocitos, que me parece que son las células más bonitas, pero también van a tener más diferencias morfológicas. Empezando por los neutrófilos. Otra vez voy a pedir el apoyo del doctor Antonia y de la participación de ustedes. Primera pregunta, ¿todos los mamíferos tienen neutrófilos? A ver si por ahí pudieran participar. Nos ¿Qué creen dicen que que todos no, los... no todos. Dice que no todos. Ok. Bueno, esa es una de las primeras diferencias. Efectivamente, no todos los mamíferos tienen neutrófilos como pensaríamos. Ya sabemos de entrada que todas las aves y todos los reptiles tienen heterófilos. Y pensaríamos que todos los mamíferos tienen neutrófilos, pero a veces la regla cambia. Cambia con algunas especies, por ejemplo, los elefantes, los manatíes, eh, algunos roedores también es un poquito dependiendo la bibliografía y los lagomorfos tienen heterófilos, ¿no? Aquí lo marcan como en esta tabla como heterófilo o neutrófilo porque justamente no, en algunas bibliografías no se ha llegado como a un consenso de cómo llamarlos. Sin embargo, morfológicamente parecen más heterófilos, ¿sale? Y bueno, en la tabla que les estoy mostrando viene justamente el tipo de célula, si es neutrófilo o heterófilo. En el caso de los primates tenemos neutrófilos, delfines, jirafas y otros ungulados, neutrófilos, cuyo y capibara, neutrófilos, los conejos heterófilos o
neutrófilos, elefante y manatí también heterófilos y los felinos neutrófilos. En todos los casos, el neutrófilo es una célula con un núcleo segmentado. ¿A qué se refiere? Que tiene estas como múltiples lobulaciones o segmentaciones que les estoy señalando aquí con el cursor. Eso sí es una característica que se mantiene, ¿no? Este, y pues, bueno, aquí tenemos una característica importante. No tengo imagen de esta y solo la he visto una vez, pero están en un tipo de célula que es única por especie, son las células de Kurloff y son unas células mononucleares similares a un monocito que tienen una inclusión en el citoplasma. Y aquí les voy a platicar muy rápidamente una anécdota que es importante mencionar justamente por el tema que estamos hablando, que si no conocemos las características normales de las especies podemos hacer una interpretación errónea. Hace muchísimo tiempo nos tocó hacer hemogramas de perritos de las praderas. Y en el hemograma se vieron justamente estas células con este tipo de inclusiones. Y pues nosotros nos mal viajamos y pensamos que era una... Ah, pues de hecho sí, esa es la imagen, perdón, pensé que no tenía, que era una inclusión viral y pues alertamos un poquito al personal médico. Al final de cuentas, pues se mantuvo como ahí en cuarentena los ejemplares y bueno, después de mucho tiempo no pasó nada, ¿no? Posteriormente, justamente en el libro de donde obtuve estas tablitas, pues mencionaban que, que son células de Kurloff y que son totalmente normales en estas especies, cuyo capibara y en perritos de la pradera, ¿no? Entonces, nosotros en su momento no sabíamos que eran inclusiones normales y pues ya nos estábamos yendo ahí por un tema viral, ¿no? Entonces, volvemos al inicio, si no sabemos las características normales, podemos realizar una interpretación errónea, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva que es sobre las especies de, bueno, no mamíferos, aves, reptiles y anfibios, como lo mencioné. En el caso de las aves y los reptiles, presentan heterófilos y pues bueno, los anfibios, que son una cosa muy extraña, presentan neutrófilos, no heterófilos como lo esperaríamos. Más adelante pongo imágenes más claras para que les quede un poquito más claro esto, ¿sale? Eh, y bueno, células específicas por especies, principalmente les voy a mencionar a los azurófilos que se encuentran en las serpientes, que son un tipo también de célula mononuclear, es un tipo de monocito, digámoslo así, pero con un puntilleo o con unas granulaciones basófilas que es muy fácil confundirlo, de hecho, con un basófilo si no tenemos como la experiencia, ¿no? Y esta célula solo se encuentra en este tipo de reptiles. Y en el caso de los anfibios, los melanomacrófagos, igual, es los únicos ejemplares que presentan este tipo de célula, que es un macrófago con pigmento, con gránulos, perdón, de pigmento de melanina intracitoplasmáticos. Más adelante también tengo una imagen más clara, pero es esta célula que tenemos aquí. Y solo se encuentra en anfibios. Y bueno, aquí tenemos diferentes imágenes de células sanguíneas en diferentes especies para que vean que realmente es un reto la observación de estos, ¿no? En el caso de los heterófilos en aves, son células grandes con gránulos eosinofílicos, pero que pueden ser de redondos a un poquito más alargados o en bastoncitos se le llama, ¿no? Pero no es constante en todas las especies. Puedes encontrar aves en donde sean más redonditos, puedes encontrar aves en donde sean más alargaditos. En muchos casos, o cuando se está iniciando en esta práctica, es muy común confundir los heterófilos con eosinófilos que también son células con gránulos eosinófilos intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente vas entrenando el ojo y pues bueno, también uno de los principales tips es que el mayor número de células que vamos a encontrar en circulación van a ser heterófilos o neutrófilos en el caso de los mamíferos, ¿no? Los eosinófilos van a estar en un porcentaje muy bajo, ¿no? Obviamente pueden existir o puede estar la alteración de la eosinofilia, pero aún así no los encontraríamos en un número tan elevado. Entonces, quizá por porcentaje, ese puede ser un tip que nos puede ayudar a definir desde el inicio si se trata de un heterófilo
o de un eosinófilo, ¿no? Entonces aquí les voy a enseñar algunos ejemplos de células. En la primera imagen es un frotis sanguíneo que corresponde a un NEMU y la célula que estamos viendo arriba, que estoy señalando con el cursor, es un neuterófilo. Tiene un núcleo bilobulado y las granulaciones que presentan son como bastoncitos. Espero que sí las alcancen a ver, me parece que sí se ven bastante claras. Y la célula que está abajo es un eosinófilo. Si se fijan, las granulaciones son redonditas completamente. Aquí me parece que es muy fácil o muy sencillo diferenciar entre una célula y otra. La imagen de al lado se trata de un basófilo, en este caso pues la parte en donde irían los gránulos está degranulada, no los alcanzamos a ver y lo único que vemos son estas vacuolizaciones. Eh, vamos a pasarnos a otra para que vean la diferencia. Por ejemplo, este es el G que estoy señalando, es el heterófilo de una tortuga. Si se fijan también aquí las granulaciones son mucho más grandes, ¿no? De hecho, casi no nos dejan ver el núcleo. Pero vamos a pasarnos a otra. Esta imagen, la I, también es un heterófilo de tortuga y no se ve de la misma manera que este, ¿no? Entonces, esos solo son ejemplos de algunas células y de la variedad de morfología que podemos llegar a encontrar. Miren, por ejemplo, este es un basófilo de un pato y vean la diferencia morfológica con el basófilo del lemú que veíamos hace rato, ¿no? Aquí se ve un puntillo basofílico, como nosotros hacemos como mucho la comparación con estas moritas de dulce, ¿no? Se ve como todo lleno de bolitas moradas. A diferencia del B, que realmente tiene las vacuolizaciones intracitoplasmáticas. Aquí tenemos un melanoma que es un monocito, básicamente, con la presencia de pigmento de melanina intracitoplasmático. Entonces, como se pueden dar cuenta, las formas y los tamaños son muy variables y pues realmente esto es de práctica, ¿sale? Y bueno, otro punto a considerar es la desviación a la izquierda y en el hemograma, perdón, en las interpretaciones es la desviación a la izquierda y los cambios tóxicos. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Morfológicamente vamos a ver diferentes cambios citoplasmáticos, tanto en mamíferos como en no mamíferos, que nos van a indicar esta toxicidad. Vamos a ver cuerpos de Dol, basofilia intracitoplasmática, como por ejemplo estamos viendo aquí, vacuolización intracitoplasmática, vamos a ver vacolitas de diferentes tamaños en el citoplasma, vamos a ver granulaciones anormales, normalmente se le llaman gránulos secundarios. Si se fijan en esta imagen que estoy señalando, los granulitos se ven de diferentes tamaños, ¿no? Y de diferentes colores incluso. También aquí en la imagen que estoy señalando se ven unos gránulos más morados, otros un poquito más rositas. Y bueno, esas son las granulaciones secundarias y es a lo que se refiere con una granulación anormal. Entonces, esto es muy común en verlo, por ejemplo, en reptiles cuando presentan cuadros de septicemia, mandan hemograma, o en animales con SCUT, por ejemplo, mandan hemograma y nosotros en el hemograma, al revisar el frotis, vemos estos cambios tóxicos y ahí podemos sugerir, obviamente correlacionando con la historia clínica, que se trata de un proceso infeccioso generalizado, ¿no? Y esto, pues, se desencadena por una producción acelerada de los leucocitos, y generalmente está asociado, como se los decía, a inflamación. En algunos casos puede estar relacionado con alteraciones metabólicas también, ¿no? Y pues, bueno, el grado en el que lo estamos viendo, pues refleja la gravedad de la enfermedad. Podemos verlo solo en algunas células de manera esporádica durante nuestro conteo diferencial o nuestra evaluación del frotis. Y en casos más severos se puede ver en el mayor porcentaje de células. Y bueno, solo es para ejemplificar la diferencia de las enzimas que tienen los heterófilos contra los neutrófilos. En el caso de los mamíferos, como los perros y los gatos, van a tener mieloperoxidasa en el citoplasma y las aves y reptiles no van a tener, ¿no? Es como la principal diferencia enzimática que existe entre un heterófilo y un neutrófilo.
Y bueno, en cuanto a las plaquetas y los trombocitos, pues bueno, plaquetas lo vamos a llamar en el caso de los mamíferos, y pues en este caso Doctora, van a ser membranas celulares y no van a presentar o no van a tener un núcleo. Y en el caso de las aves, reptiles y anfibios, se llaman trombocitos y son células nucleadas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes. En la imagen que estoy señalando, que es la imagen de la izquierda, tenemos, no estoy segura si es un ave o un reptil, pero tenemos aquí un cúmulo de trombocitos, ¿no? Y en estos acercamientos, pues es, la primera imagen corresponde a un gato y tenemos este cúmulo de plaquetas que, como se los decía, son fragmentos de membranas en donde no vamos a observar un núcleo como tal. En el caso de los reptiles, son celulitas que tienen un núcleo y que en muchas ocasiones puede llegar a hacer ruido morfológicamente con los linfocitos. Son porque van a ser células pequeñas, en muchas especies redondas, que van a presentar escaso citoplasma y que en algunos casos pues, podemos llegar a confundir nuestro conteo con linfocitos. Eso es bastante. Y bueno, esto es lo que les puedo decir un poquito de generalidades morfológicas. Obviamente es muchísima información porque, pues, como se los he venido mencionando, varía de acuerdo a la especie. Entonces, esos son como algunos de los principales cambios que vamos a encontrar. Ahorita les voy a hablar rápidamente de la técnica de hemograma y las diferencias en la técnica que hay de acuerdo a mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Y al final les voy a poner algunas imágenes sin mencionar la especie para que ustedes me ayuden a tratar de identificar la especie con la que estamos, bueno, que estoy poniendo, ¿sale? Entonces, la técnica de hemograma pues consta de un conteo total de glóbulos rojos, de un conteo total de glóbulos blancos, de la medición del hematocrito, de la hemoglobina, del conteo diferencial de células y de los sólidos totales. Como se los mencioné anteriormente, nosotros realizamos todos los hemogramas de manera manual, ¿no? Por la gran variedad de especies con las que estamos trabajando y por las características que se mencionaron anteriormente. Entonces, la medición del no me voy a ir como tanto a la técnica, nada más les voy a hablar brevemente de lo que se hace en cada parte o en cada sección del hemograma. La medición del hematocrito, pues es para lo que nos va a decir es el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en comparación con el plasma. Entonces, esta técnica no varía en ninguna de las especies. En todos los casos se hace a través de un tubo capilar. Y bueno, la manera correcta de hacerlo es llenando dos terceras partes de este capilar, sellándolo, centrifugándolo y haciendo la lectura. Bueno, aquí viene un poquito más específico. Se llena dos terceras partes, se sella con calor y se centrifuga y se hace la lectura. Esta lectura se puede hacer con una regla normal, se puede hacer con aparatos específicos de medición que nos van a decir justamente como el porcentaje que estamos observando, ¿no? Es importante, creo que aquí no tengo alguna imagen, pero es importante mencionar que sobre todo bueno, en especies domésticas también, pero en fauna silvestre se debe de evaluar la capa leucoplaquetaria en búsqueda de parásitos, principalmente de filarias, porque a veces es algo que no se realiza de rutina y pues muchas veces no sabemos de dónde provienen nuestros ejemplares. Entonces puede llegar a ser común que lo presenten, ¿no? Entonces acuérdense que la capa leucoplaquetaria es la capita en donde se van a concentrar todas las células blancas al momento de centrifugar el hematocrito. Eso lo observamos al microscopio y pues si tiene filarias, de inicio las vamos a ver ahí y probablemente después en el frotis sanguíneo, ¿no? Y bueno, una vez que se leyó el hematocrito, a partir del plasma que nos quedó en esta sección, también se hace la medición de sólidos totales con ayuda del refractómetro, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en la imagen, esa técnica es la misma tanto para mamíferos, aves, reptiles y anfibios. En el caso del conteo total de glóbulos rojos y glóbulos blancos, pues bueno, aquí tenemos el material que necesitamos para eso. Principalmente nos vamos a apoyar de las pipetas de toma.
Existe una pipeta de toma para glóbulos rojos, que van a ser las que tienen este balincito rojo, y la de glóbulos blancos. Esto sí es importante mencionarlo porque la técnica varía de acuerdo a si es mamífero o si es ave, reptil y anfibio. En el caso de los mamíferos, vamos a utilizar las dos pipetas y las soluciones que vamos a utilizar es la solución de Hayem para glóbulos rojos y la solución de TURP para glóbulos blancos. La solución de Hayem lo que va a hacer es que va a destruir, por decirlo así, todas las células nucleadas y únicamente nos vamos a quedar con las células anucleadas, que en este caso van a ser los glóbulos rojos. Y la solución de TURP lo que va a hacer es que va a teñir el núcleo de las células nucleadas, en este caso, en el caso de mamíferos, pues van a ser todos los leucocitos, ¿no? Y va a eliminar, por decirlo de alguna manera, todas las células anucleadas. Es por eso que se utilizan estas dos soluciones. Y se utilizan las dos pipetas, la pipeta del balincito rojo para el conteo de glóbulos rojos con solución de Hayem y la pipeta del balín blanco para el conteo de glóbulos blancos con la solución de Turk. Y en el caso de aves, reptiles y anfibios, únicamente, que de hecho son las imágenes que corresponden, se va a utilizar la pipeta de glóbulos rojos y se va a utilizar un colorante que se llama Nathan Herrick. Doctora, Perdón. nos están comentando que si es posible que cambie su señalador a algo que sea más evidente, porque Mm, no notan, no es muy claro las señalizaciones que realiza. sí, voy. A ver. Ahí ya se ve. Sí, por mi parte sí. Ok, de acuerdo. Ok, entonces les comentaba que en el caso de aves, reptiles y anfibios, la pipeta que vamos a utilizar únicamente va a ser la pipeta de glóbulos rojos, como lo estamos viendo en esta imagen. El colorante a utilizar va a ser el colorante de Nathan Herrick. Y este lo que va a hacer es que va a teñir parejo a todas las células nucleares, que pues en estas especies van a ser eritrocitos, leucocitos y trombocitos. ¿Sale? Entonces es importante mencionarlo. En caso, yo sé que muchas personas trabajan en campo o que no tienen acceso a laboratorios privados, pues ellos mismos hacen los hemogramas y pues es importante como hacer esta distinción, ¿no? Tanto de las soluciones como de los colorantes a utilizar. Entonces, bueno, no, en ambos casos se deberá llenar con sangre hasta la marca de 0,5 y complementar con, con la solución, el colorante que corresponda hasta esta marca. Se centrifuga y posteriormente pues ya se llenará la cama de Neubauer. En este caso no quiero profundizar tanto en la técnica, no va por ahí la plática, pero bueno, pero es importante que conozcan como las generalidades. Y bueno, no sé si por ahí recuerden, por ahí la haya usado antes, tengan experiencia con esto, con los conteos en cámara de Neubauer. Em, Aquí tenemos una imagen tomada al microscopio de un cóndor de California, si no me equivoco. Y pues lo que estamos viendo aquí en la imagen van a ser los eritrocitos, ¿no? En el caso también, pues se los menciono rápidamente. Esta es la imagen que nosotros vamos a ver en la camarita. Aquí tenemos la cámara y está dividida en dos compartimentos. Digamos que este compartimento o este recuadro, perdón, que estoy señalando es lo que nosotros estamos viendo en esta imagen, ¿no? Está compuesto por 9 recuadros grandes. Lo estoy intentando señalar cada uno con el cursor. Y a su vez estos recuadros pues van a tener cuadros más pequeños, ¿no? Otra de las diferencias es que en el caso bueno, en todas las especies los glóbulos rojos se van a contar en el recuadro del centro y los glóbulos blancos, ahí sí va a haber diferencias. En el caso de los mamíferos, el conteo de glóbulos blancos únicamente se va a llevar a cabo en los recuadros de los extremos, es decir, en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Y en el caso de aves, reptiles y anfibios, se va a realizar en los 9 cuadrantes que estamos viendo en la cámara. ¿Sale?
Entonces, pues como se los menciono, probablemente ustedes no realicen la técnica, pero es importante que la conozcan por si en algún momento les toca. Y bueno, otra parte muy importante del hemograma es el conteo diferencial de células y para esto pues necesitamos hacer un frotis sanguíneo lo más legible y correcto posible. Hacer frotis sanguíneos también es de paciencia y pues bueno, lo que se busca en todos los casos es tener un extendido delgado y que termine en una monocapa, que es en donde vamos a realizar la lectura principalmente, ¿no? Es importante mencionar que a lo mejor en aves y en reptiles y en anfibios, por el grosor de la membrana de los eritrocitos, no va a poder ser un frotis tan perfecto, ¿no? Esto, como lo podemos obtener en el caso de mamíferos, no importa mientras sea evaluable y sea legible. Y pues bueno, en este frotis sanguíneo lo que vamos a realizar va a ser el conteo diferencial a 100 células, que lo que nos va a indicar va a ser el porcentaje de cada línea celular, es decir, cuántos neutrófilos o heterófilos tenemos, cuántos linfocitos, cuántos monocitos, eosinófilos, etcétera. Y esto nos va a ayudar a interpretar de una mejor manera, ¿no? Y bueno, también aquí vamos a checar morfología general, si vemos cambios tóxicos, si vemos algún tipo de hemoparásito o alguna otra alteración que nos ayude a hacer una interpretación de manera más eficiente. Y bueno, aquí también ya se los había comentado antes, pero es importante mencionar, ¿no? En muchas ocasiones son animales pequeños, están hipotensos, están deshidratados, etcétera, y no se puede obtener mucha sangre. En fauna silvestre es bien importante que se evalúe lo que se pueda obtener, ¿no? A veces es real que como patólogos pues se pide una cantidad de sangre y si no viene tan sonado muestra insuficiente, pero también la otra realidad es que en muchas ocasiones solo van a poder manejar ese ejemplar una vez, ¿no? O solo lo van a poder contener una vez para su toma de muestra y se tiene que aprovechar lo que se alcance a obtener, ¿no? Nosotros aquí con el equipo médico, pues muchas veces se le sugiere, si no sale una cantidad adecuada, pues usar los tubos capilares que les mencioné hace rato, y a partir de ahí se puede hacer un frotis sanguíneo. Si bien no vamos a tener un conteo certero de las células, por lo menos nos podemos llegar a dar una idea, podemos sacar un porcentaje celular de acuerdo a la evaluación del frotis sanguíneo y eso nos puede servir, ¿no? Nos puede dar una idea o podemos obtener información que le sea funcional al clínico. Es una muy importante herramienta de diagnóstico y creo que también nosotros debemos estar abiertos a las condiciones de cada ejemplar, ¿no? Y bueno, para terminar, antes de pasar a las imágenes, tenemos el tema de los valores de referencia. Y pues bueno, eso también en fauna silvestre, cada vez menos, afortunadamente cada vez hay más trabajos disponibles de diferentes especies, pero todavía sigue siendo un reto, todavía hay muchas especies con las que no contamos, con las que no se cuenta con la información adecuada, ¿no? Los valores de referencia nos van a servir para determinar si los resultados que estamos obteniendo en cada una de las partes del hemograma se encuentran dentro de los rangos esperados para cada especie en individuos sanos o fuera de los rangos y nos estén indicando alguna patología. Volvemos a lo del inicio. Nosotros debemos de saber con qué especie estamos trabajando específicamente porque los valores de referencia van a cambiar de una especie a otra. No van a ser los mismos los valores de un león africano a las de un tigre de Bengala, a los de un tigre de Sumatra, no sé, por poner algunos ejemplos, ¿no? En el caso de las aves es la misma situación. No van a ser los mismos los de una guacamaya de un tipo a los de un loro, ¿no? De otra especie. Entonces, es importante pues, que busquemos estos valores de referencia. Existen algunas plataformas en donde, pues, nosotros, y creo que probablemente muchos de ustedes, se acercan como para obtener esta información, como SIM, Species 360. Hay actualmente pues bastantes artículos justamente de valores de referencia de las diferentes especies.
¿Y qué hacemos cuando no encontramos reportado en los valores de alguna especie? Comparamos, ¿no? Ahí sí no nos queda otra más que comparar con la especie más cercana, la más allegada, siempre poniendo como la nota que los resultados se tomen con reserva, ¿no? Porque los valores no corresponden específicamente a esa especie. Y pues bueno, los valores que están disponibles, pues en muchas ocasiones están incluso desglosados por edad, por sexo, de acuerdo al estado reproductivo, etcétera. Y pues bueno, también aquí hacerles una invitación, a veces a nosotros se nos olvida, a veces pues lo intentamos, pero no nos da la vida pues de hacer este tipo de publicaciones, ¿no? De reportar todo lo que tenemos en fauna silvestre. Afortunadamente, como les menciono, cada vez hay más información, pero todavía falta documentar mucho, ¿no? Y no es que no exista y no es que no se hayan hecho los trabajos, simplemente no se están reportando por las razones que sean. Entonces, si ustedes trabajan con eso, pues no dejen de hacerlos porque al final de cuentas, pues es información que suma, ¿no? Y es información muy valiosa y que nos sirve a todos justamente para comparar. Y pues bueno, ahora sí, no sé si el doctor Antonio me pueda apoyar y bueno, espero que ustedes puedan participar. Les voy a poner algunas imágenes, esas sí son imágenes, bueno, tomadas por aquí, por el equipo de patología, en donde les muestro algunas células y las diferencias como morfológicas, ¿no? Que hemos estado platicando a lo largo de la charla. Entonces, la imagen, bueno, la primera imagen que tenemos, que es la que estoy señalando, en el centro tenemos una célula muy bonita, grande, con abundante citoplasma, con un puntillo ahí como negruzco, como grisáceo, ¿no? Que es la misma de la imagen de abajo. ¿Alguien por ahí pudiera participar y decir qué célula piensan que es y de qué especie? Esa está muy sencilla. ¿Nadie? Ok. Bueno, esto es Dice un ave leucocito. ave leucocito. Ok, no. Esto es un melanoma. Esto es un frotis de un ajolote. Obviamente aquí no podemos comparar el tamaño de los eritrocitos bueno, no tenemos una imagen comparativa, pero recuerden que les mencioné que los ajolotes tienen esta célula particularmente, que es un monocito con gránulos de melanina intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces esto es lo que estamos viendo en esta imagen y en la imagen de abajo. Y toda esta diapositiva es de ajolote. Aquí tenemos un basófilo que está medio chafa, pero bueno, medio alcanzamos ahí a ver los puntillos como moraditos o basofílicos, ¿no? Y si recuerdan, les mencioné algo bien importante, que estos animalitos tienen neutrófilos en lugar de eosinófilos. Entonces, las células que estamos viendo aquí en el centro que estoy señalando, son neutrófilos, realmente parecen neutrófilos de cualquier mamífero, ¿no? Son células con el citoplasma ligeramente pálido, el núcleo está hipersegmentado, ¿no? Entonces, esa es una de las principales consideraciones a tomar en cuenta con esta especie. Aquí tenemos otras imágenes. No les voy a preguntar la especie, nada más les voy a preguntar ni siquiera el tipo de célula, nada más y por ahí me pueden decir estamos viendo desde el inicio que son eritrocitos nucleados, ¿no? Entonces, ¿creen que sea de un ave o de un reptil? Nada más cualquiera de esas dos, ave o reptil. Y ya ahorita yo les ayudo Reptil. con reptil, ok, no, es un ave. Estas son imágenes de un hemograma de cóndor de California. Entonces, pues vamos a ver rápidamente las diferencias, ¿no? Esto es un heterófilo. Si recuerdan las imágenes que les enseñé de inicio del libro, pues son células grandes. Aquí alcanzamos a ver, medio los estoy señalando, son los granulitos como en forma de bastoncito y un núcleo bilobulado, ¿no? Esto es un heterófilo, esto es un heterófilo.
La tercera imagen corresponde a un monocito. Los monocitos en la mayoría de las especies van a tener la misma morfología. Son células muy grandes, tienen mucho citoplasma, en la mayoría de los casos va a estar ligeramente vacuolado, y bueno, otros términos ya como más patológicos, pero la cromatina del núcleo va a estar un poquito más laxa, como un poquito más abierta, se va a ver como más en manchitas, como lo estamos viendo aquí. Si se fijan, al mismo momento que está a 100x, el tamaño de este monocito con el tamaño del heterófilo es mucho mayor, ¿no? Ahora, en la imagen de abajo, lo que tenemos es un eosinófilo arriba y un heterófilo abajo. Espero que vean la diferencia y si no, de verdad, créanme. Pero bueno, esas son algunas de las cuestiones justamente a las que nos enfrentamos, ¿no? Es una cuestión de práctica. Probablemente a simple vista las diferencias no sean muy marcadas, pero desde aquí yo puedo ver que este tiene sus granulaciones como un poquito más en bastón y el de arriba tiene las granulaciones como más como un tipo de puntilleo, ¿no? Entonces aquí en este campo tenemos las dos células, eosinófilo y heterófilo. En esta imagen lo que estamos viendo es un trombocito. Y se acuerdan que les dije que en algunos casos estas células se pueden llegar a confundir con linfocitos, ¿no? Porque van a ser células pequeñas, que son estos de aquí al lado, redondas, con escaso citoplasma y pues el núcleo bastante grande en comparación con el tamaño de la célula, ¿no? Y es más o menos lo que estamos viendo aquí, pero si te fijan tiene todavía menos citoplasma. El citoplasma es esto transparentito que estamos viendo aquí alrededor, que estas células de acá y el núcleo está como más oscuro, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son de los principales errores que se pueden llegar a cometer en un inicio al realizar el conteo celular de estas especies. Obviamente no quiero que, o no espero que se los graben, simplemente es como para enseñarles, ¿no? Para dejar como más claro las diferencias morfológicas que hay por especie. A lo mejor al escuchar la teoría, pues no suena tan complicado, pero ya cuando nos exponemos a la práctica, pues sí es un poquito complicado en lo que le vamos agarrando a cada una de las especies. En esta imagen de acá, este sí es un reptil. Y si se fijan, de hecho, vean la población de eritrocitos. Todas las fotos están tomadas al mismo momento, así en X. Y en este caso vemos una población mucho mayor de eritrocitos de lo que la estamos viendo aquí. Generalmente los conteos totales de glóbulos rojos en reptiles son menores que en aves, ¿no? Y bueno, esta célula que estamos viendo aquí también es un monocito. No tiene mucha diferencia morfológica con lo que estamos viendo acá en este cóndor. Es una célula grande con citoplasma pálido, ligeramente vacuolado, ¿no? En este caso vemos lo mismo, una célula grande, citoplasma pálido. Aquí en el extremo que estoy señalando se ven unas pequeñas vacuolitas, entonces la diferencia no es muy notoria. Y en el caso de esta célula de abajo, es un heterófilo. Vamos a ver la diferencia, es un reptil, no recuerdo la especie, pero sí es reptil. Vean este heterófilo, ¿no? Se ve mucho más grande, más irregular, de bordes incluso como un poquito angulares, y los gránulos son un poquito como bastón. Y en este caso vemos una célula completamente redonda, bien definida. Algo bien importante, el núcleo, que es esto que estoy señalando en el centro, es redondo también. Y en el caso de las aves, es bilobulado, es decir, que tiene dos lobulaciones. Aquí lo estamos viendo y aquí lo estamos viendo. Si se fijan, misma célula con características morfológicas muy diferentes. Ahora, este sí se los voy a preguntar. Este ya lo vimos creo que más de una vez. ¿A qué especie creen que correspondan estas dos imágenes? Por ahí si alguien quiere y puede participar. Igual estamos a un aumento de 100x. Camélido. Camelido, exactamente. En este momento no recuerdo si es llama o guanaco, alguno de esos debe de ser, pero ciertamente es un camélido, es muy sencillo, ¿no? Todas las células, todos los eritrocitos son de forma elíptica. Y en el centro estamos viendo un monocito que volvemos a lo mismo, ¿no? En cuanto a morfología, no difiere mucho del resto de las especies animales. Y en la imagen de acá estamos viendo un neutrófilo, que igual es una célula con el citoplasma bastante pálido, bastante clarito y con el núcleo segmentado. Acuérdense, el núcleo segmentado es que forma estas diferentes lobulaciones. ¿Sale? Ahora,
De aquí, bueno, esta también ya se las puse, ya no se las voy a preguntar, pero esto es de un cérvido. Y bueno, aquí alcanzamos a ver los drepanocitos de los que hablábamos, ¿no? Estas células en media lunita, y como se los mencioné en un inicio, probablemente no encontremos el 100% de las células con esta forma, pero va a ser bastante común que las veamos, y recuerden que no tienen ningún valor diagnóstico, es totalmente normal debido a un artefacto, ¿vale? Este de aquí es un caso muy bonito, es un caso muy particular. Es una hiena moteada, es el frotis que corresponde a una hiena moteada, y esto es un eosinófilo. Hasta los casos anteriores ubicábamos a los eosinófilos como células grandes con estos gránulos eosinofílicos justamente, ¿no? Pues bueno, en el caso de las hienas, está reportado que por un cambio en el pH, los gránulos degranulan, es decir, que no los vamos a ver. En realidad lo que estamos viendo en la imagen son los huequitos de donde estaban esos gránulos. Y entonces nosotros al realizar el conteo diferencial, si vemos estos espacios que podrían parecer como pequeñas vacuolitas, en realidad son los espacios en donde deberían de ir los gránulos. Nosotros sabemos que es un eosinófilo, ¿no? Y a diferencia del resto de las especies, que, por ejemplo, acá lo tenemos, como se debería de ver es lo mismo en aves, reptiles o anfibios, no varía la morfología, excepto en esta especie de hiena, ¿sale? Y otro caso muy particular también es el de los elefantes. Con el caso de los monocitos, son células binucleadas, también lo mencioné por ahí en alguna de las tablas, o tienen un núcleo como en forma de corbatita, se les llama. Entonces, esta célula que estoy señalando al centro es un monocito, y esto que estoy marcando con el cursor es el núcleo. Si se fijan, tiene dos lobulaciones, o con mucha imaginación tiene forma de corbatita, no como de moñito. A diferencia de los monocitos en otras especies, que ya vimos ya como dos o tres, en donde no se ve la misma forma tan marcada, ¿no? De hecho, son formas como muy irregulares. Entonces, esta también es una característica particular de los elefantes. Y en este caso, pues tenemos otro sinófilo, pues con las mismas características que les decía acá, ¿no? Tiene como estos espacios transparentes, que es en donde deberían de ir los gránulos. em, y pues bueno, eso no los estamos viendo. Entonces, con esto estamos finalizando la plática. Es algo, lo que les acabo de presentar es algo muy general, como les digo, es un tema muy amplio y que realmente, pues básicamente interminable porque varía de acuerdo a la especie. Yo creo que lo que les puedo comentar es que si se dedican a fauna silvestre, si trabajan con cuestiones de laboratorio en fauna silvestre, pues nos empapemos como de la información que hay antes de emitir un diagnóstico, ¿no? Y de incluso si tenemos dudas antes del procesamiento de las muestras, pues bueno, siempre informarnos, preguntar, acercarnos a quienes han trabajado con este tipo de especies para saber qué esperar y no dar un diagnóstico erróneo o una interpretación errónea, ¿no? Porque puede llegar a ser común. Y pues si están interesados en la parte de laboratorio, de hematología y apenas van empezando, pues lo que les puedo recomendar es que no se desesperen. Es una cuestión de práctica y de experiencia, como ven. Son muchas características, muchas diferencias de acuerdo a la especie, y como lo estamos viendo aquí a nivel celular, es, por ejemplo, de manera anatómica, ¿no? Todas las especies tienen alguna particularidad y es imposible que nos sepamos de memoria todo, pero bueno, si tenemos una noción de lo que estamos buscando, pues es mucho más fácil entender al momento de ver las células, de querer interpretar. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si por ahí tienen alguna pregunta o comentario. Sí, en Facebook hay una pregunta. Dice, ¿a qué se debe que los eritrocitos de los ciervos tengan forma de media luna? Es una alteración en la hemoglobina, y de alguna manera es un artefacto, ¿no? Como se los mencionaba, en realidad no es de valor diagnóstico, pero tiene que ver con justamente la hemoglobina. Ok, muchísimas gracias.
Pues creo que no hay mayor preguntas, a no ser que por Facebook haya otra. Un momento. Este, Pues, pues sí, sí, efectivamente. No sé si en la sala de Zoom alguien tenga alguna pregunta a la doctora. ¿Qué tinción es la más recomendada para los frotis? Pues nosotros utilizamos el hemocolorante rápido, que es una tinción tipo Deep Quick, y esa funciona bastante bien para todas las especies, la venden de manera comercial. Y consta de metanol y dos soluciones, y esa es la que te puedo recomendar. Es fácil de conseguir, es rápida y pues nos ha funcionado en todos los casos, tanto para mamíferos como para aves, reptiles y anfibios. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Pues bien, si no hay más preguntas, pues agradecemos muchas gracias, doctora, por su plática. ¿Por qué en la cámara de Neubauer en mamíferos solo se realiza el conteo de las células en los extremos? Ay, no tengo la respuesta específica de el por qué el protocolo está de esa manera en este momento. Acuérdate que también solo es el conteo que se realiza en los extremos, únicamente es para los glóbulos blancos y en el caso de reptiles, aves y anfibios se realiza en los 9 cuadrantes. Si no me recuerdo, es una cuestión de la dilución que se hace y la pipeta a utilizar. Ok, muchísimas gracias. Pues bien, doctora, pues, le agradecemos el tiempo para esta charla y pues le hacemos entrega del reconocimiento de esta costa. Hay una pregunta sobre el uso del microscopio. ¿Alguna recomendación de mantenimiento para los microscopios? Pues bueno, es una pregunta interesante. Acuérdense que también pues como en todos los equipos es recomendable que se les dé un mantenimiento preventivo con la empresa que lo haya adquirido, con algún personal técnico en donde se haga una limpieza en general. Muchas veces la verdad que lo dejamos de pasar de lado, pero bueno, eso es muy importante. Otra es que en el caso de que se utilice justamente para la evaluación de frotis sanguíneos o de preparaciones con aceite de inmersión, pues que lo limpiemos, limpiemos el objetivo de inmersión después de utilizarlo, que tapemos el microscopio, que no tratemos de justamente con este aceite no embarrar el resto de los objetivos porque es más complicado limpiarlos y los objetivos se empiezan a deteriorar o empezamos a ver como borroso, ¿no? Entonces, básicamente son cuestiones de limpieza, de tener cuidado de cada que usemos el aceite se limpie, y pues de tratar de mantener o una revisión preventiva cada 6 meses al menos, o una vez al año, pero ya nos estamos yendo muy lejos para que pues nuestro equipo tenga una vida un poco más duradera. Ok, muchas gracias. Este, no hay de que, por la interrupción. Al contrario. Pues bueno, doctora, gracias por su ponencia, por su tiempo. Hacemos entrega de la constancia y se la haremos a llegar en breve, como a todos los que solicitaron la constancia. Se estará llegando alrededor de unos 20 minutos aproximadamente. Nos está llegando una pregunta en Facebook. ¿En qué medida el fenómeno de Rolex puede ser confundido con variaciones normales en la morfología eritrocitaria entre distintas especies? Hay algunas especies en donde se puede, como los felinos, en donde se puede ver de manera normal, digámoslo así, pero bueno, en el resto de las especies no está reportado, entonces sí sería una alteración a mencionar al momento de la interpretación, ¿no? En ninguna de las especies bueno, con las que les mencioné anteriormente, es un fenómeno que se encuentra de manera normal, entonces si vemos estas agrupaciones en el frotis sanguíneo, pues es importante mencionarlo y correlacionarlo con el resto de los hallazgos que ves en tu hemograma. Ok, pues bueno, muchísimas gracias.
Y damos gracias a todos los participantes por su asistencia y pues estamos en comunicación para próximos eventos de webinars que tenemos aquí en Zoetos. Muchas gracias, doctor, y pues muchas gracias a los que nos acompañaron.